Buenos días, queridas y queridos alumnos. Continuamos con estas sesiones de charlas con científicos. Hoy hemos invitado al profesor Guillermo Alvar, profesor titular del área de Filología Románica de la Universidad de Alcalá, miembro del Instituto Miguel de Cervantes, y por hacer un breve resumen de sus cursus honorum, ¿no? Podemos decir, ¿no?, que es licenciado en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid, posteriormente doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado su carrera docente en la Université de Franche-Comté, ¿no?, en Besançon, y en la Universidad de Alcalá. Destaca su formación en varios centros de investigación internacionales, en Italia, por ejemplo, en la Universidad degli Studi di Firenze, en Francia, en la Universidad de la Sorbonne o en la Universidad de Franche-Comté, en Estados Unidos, ¿no?, en University of Illinois, Chicago, en Alemania. Podemos destacar su movilidad a Ludwig Boltzmann Institute for New Leibniz Student y sobre todo a lo largo de la sesión de hoy, pues veremos, ¿no?, su destacado conocimiento sobre el desarrollo del modelo Cortés, ¿no? Y lo que más nos interesa en esta sesión, pues la transmisión de los textos escritos entre el mundo antiguo y, podríamos decir, el mundo medieval y moderno. Sin más, damos paso a esta charla. Espero que sea de su agrado. Lo que tenía pensado, ¿no?, en estas reuniones que hago con científicos que pueden aportar dinámicas en positivo a la docencia de este máster de la UOC con Alcalá, está relacionada con el mundo de las fuentes escritas, ¿no? Y han llegado a un estadio en la que van conociendo cómo se construyen estos textos en origen, ¿no? Y ahora vendría esa parte de transmisión, ¿no? Vale, perfecto. Y claro, tú eres experto en una etapa súper interesante, a mi parecer, ¿no?, que es la de el traspaso, ¿no?, de ese latín o ese griego a unas lenguas nuevas, ¿no? Entonces, lo que yo te quería preguntar primero es quiénes son los protagonistas de esas traducciones. Ya, claro. Bueno, ante todo, buenos días. En fin, a lo mejor no edites de otra manera el vídeo, pero bueno, es lo primero. Es darte las gracias por darme la oportunidad de reunirme con vosotros. Y creo que para responder a esa pregunta es pertinente que haga una breve mención a la formación que yo he tenido, porque eso ayuda a explicar cosas. Yo estudié clásicas en la Universidad Autónoma de Madrid, por tanto, latín y griego. Luego me doctoré en la Universidad Complutense, también de Madrid. Allí trabajé con textos latinos del humanismo, en concreto con una crónica escrita en el siglo XV por un castellano, pero la publicó en Roma. Y luego, bueno, en fin, mi periplo vital me ha llevado a estar en un departamento de hispánicas en Francia. Y ahora aquí en Alcalá de Henares, pues yo dentro de un departamento de filología estoy en un área de románicas que es de medieval. Con lo cual, en fin, llevo un trasiego tremendo. Y claro, uno tiene que ir aprendiendo algunas cosas de esos sitios o de esas tareas que a uno le encomiendan, ¿no? Entonces, claro, mi primera base y donde yo me siento quizás más seguro tiene que ver con los textos clásicos, y yo soy de especialización por latín, con lo cual del mundo antiguo. Entonces, claro, cuando uno estudia clásicas, por ejemplo, pues hay una cuestión un poquito proselitista, ¿verdad? Que nos dicen que somos la madre de todas las filologías, que es la filología más antigua, lo cual no deja de ser verdad, además. Y que el mundo actual occidental pues se sustenta en ese legado clásico, ¿no? Y eso está muy bien y es verdad, pero luego, en fin, cuando vas tocando diferentes palos, ¿no? Mundo medieval, mundo renacentista, mundos contemporáneos también,
creo que la pregunta que uno empieza a formularse, hablo como joven investigador, Bueno, ¿en qué términos se producen este trasvase de ideas, ¿no? del mundo clásico, luego del mundo medieval, ¿no? Es decir, esa pirámide hacia nuestros mundos modernos? Y el resultado es francamente interesante. Yo ahora mismo tengo maduradas algunas ideas que quizás podemos comentar. Entonces, pues esa transmisión yo la dividiría en tres ramas, vamos a decirlo, diferentes, las tres importantísimas. La primera de todas tiene que ver con la propia transmisión material de los textos. Claro, uno estudia en la universidad y te dicen, oye, vete a la edición de Oxford o a la edición de Alma Mater o a la edición, ¿no?, de Bellet, si estás en fin, ¿no? Si coges textos editados por franceses, por ingleses, por españoles, lo que sea, ¿no? Pero los textos no siempre han estado ahí en la banda de una, ¿no?, de una estantería para que tú lo cojas y lo trabajes, sino que esos textos hay que empaquetarlos, hay que editarlos y ponerlos a disposición de un público que puede ser estudiante, puede ser investigadores, de todo, ¿no? Entonces eso lleva un problema muy interesante y es dónde o cómo un editor ha trabajado esos textos. Claro, cuanto más te vas hacia la antigüedad, mundo medieval, pero también mundo antiguo, lógicamente hay una cuestión material de conservación y de transmisión de fuentes manuscritas. Y eso de repente, bueno, es un mundo, el de la crítica del texto, ¿verdad? Eso cualquiera que haya hecho literatura, vamos, haya trabajado con textos de la antigüedad, pero también actuales, ¿no? La crítica textual es una disciplina absolutamente necesaria para justamente poder construir esos textos y presentarlos, digamos, a un público moderno. Por tanto, la materialidad de los textos es una, creo que tú eres de formación epigrafista, la epigrafía tiene otro recorrido, ¿no? Eso es muy interesante porque la piedra, el bronce o, digamos, soportes más duraderos te permiten un contacto directo entre la persona que escribió y el lector actual, ¿no? Tendréis otros problemas, evidentemente, pero hay una cuestión digamos, de contacto que es muy directa. El texto en un libro, en un papiro, en un pergamino, lo que sea, obliga a que se produzcan copias porque el soporte es más fácil que perezca y por tanto, bueno, pues hay una serie de copias, así que sabemos un poco del tema. Por tanto, una parte tiene que ver con la materialidad de los textos. Otra parte tiene que ver con la capacidad que tienen autores posteriores de absorber esos textos que leen y emplearlos en obras modernas, es decir, el reciclaje o transformación de materiales. Ejemplo, si Dante Alighieri escribe la Divina Commedia y Dante dice que su guía en el infierno y en el purgatorio es Virgilio, por algo será, ¿no? Ahí hay una parte muy interesante en la que hay un descenso a los infiernos, ¿no? Una catábasis, eso está muy bien narrado en la Eneida, ¿verdad? En el libro sexto hay un descenso a los infiernos, y del mismo modo que en la Eneida de Virgilio es la Sibila la que guía a Eneas en ese paso infernal, en el caso dantesco es otro guía, en este caso Virgilio, el eco es evidente, el que está ejerciendo de guía para el propio Dante, ¿no? Por tanto, textos, por otro lado, ideas, y un tercer aspecto, el más abstracto de todos, el más difícil quizás de tratar, el que requiere una formación mayor y un poquito más de bagaje, tiene que ver con lo que sería ya un ambiente cultural. Eso tiene que ver, por ejemplo, con un libro o con una línea de trabajo que hemos tenido recientemente que tiene que ver con normas de comportamiento, ¿no? La relación entre el hombre y la comida en el mundo medieval renacentista, pero se puede aplicar a cualquier cosa, se puede aplicar a la actitud ante la muerte, se puede aplicar a las relaciones sociales o a cómo establecer relaciones sociales, por ejemplo, cómo se debe entender la amistad. Para eso
tienen que darse los dos pasos precedentes, ¿no? Tiene que haber a través de los textos, tiene que haber una educación en esos textos, pero luego hay ideas que ya circulan, vamos a decirlo así, de una forma consolidada en una sociedad, aunque la persona que las aplica o la persona que produce algo no tiene una conciencia clara de dónde exactamente viene eso. Pongo un ejemplo muy concreto. Si un obrero de un pueblo, un albañil en un pueblo, hace un arco de medio punto, no tiene que saber que él está siguiendo una tradición que nace del Renacimiento y el Renacimiento a su vez la ha tomado de ese mundo romano, sino que él ha aprendido a hacer ese arco de medio punto. Y es pero, aunque él no lo sepa, él está siguiendo claro, si nosotros hablamos una frase tan tonta como he tenido una idea, esa idea remite ya directamente a un mundo platónico. Y no hace falta que todo el mundo que tiene una idea, ¿no? Ese mundo de las ideas, haya leído a Platón. No sé si... Sí, perfectamente. No sé si me explico. Entonces son esos cauces, ¿no? Textos, capacidad de transformar o reformular esos textos en nuevas obras técnicas, científicas o literarias. Y por último, como hay ideas ya que se universalizan y se convierten en tópicos en las sociedades nuestras. Y sobre el segundo de los escenarios, esas personas dedicadas a la copia o transmisión y ofrecen un aspecto que se pueda conocer en época medieval, o quiero decir, son parte del mundo religioso, son parte del mundo cortesano, los escribas, ¿no? La gente que escribe, ¿de qué colectivo se podría...? ¿O hay un abanico de posibilidades? Hay un abanico de posibilidades, el abanico es amplio. Hombre, hablar de la antigüedad siempre tendemos a meter como si fuera un cajón desastre antigüedad, edad media, mundos pasados, como si fueran mundos inamovibles. No, mire, no es lo mismo la Roma del siglo I a.C. que la Roma del siglo IV después de Cristo, no es lo mismo la Grecia arcaica que la Grecia helenística, no es lo mismo la Alta Edad Media que la Baja Edad Media, ¿no? Y cada momento tiene, por supuesto, su contexto histórico-cultural que impone unos moldes de pensamiento, por así decir. Entonces, claro, si hablamos de los receptores en ese mundo medieval, hombre, es que el mundo medieval son 1000 años, entonces claro, yo estaría obligado a decirte que el público es muy variado, pero evidentemente si empezamos a crear un poquito de granularidad, por ejemplo, ese mundo medieval, lo que tenemos por un lado es que la cultura en Occidente se salva, y esto hay que decirlo así, guste o no guste, pero la cultura la salva la Iglesia, porque, en fin, en la transición entre la Antigüedad y la Edad Media, las élites nobiliarias, principalmente de origen germano, decidieron que la cultura no les interesaba. Eso es en fin, podríamos ahondar en eso y explicarlo, es muy interesante, y por tanto acaba quedando eso refugiado en ese mundo eclesiástico. Yo me he dedicado un poco a la educación en la Edad Media y lo que se ve claramente es que a partir de los siglos XI y XII, y por supuesto adelante, lo que se va a producir va a ser un trasvase de ese conocimiento de textos y por tanto de ideas, ¿no? Esa cultura letrada de la Iglesia, hacia otros espacios. Un espacio en primer lugar cortesano, sí, porque las grandes monarquías europeas se consolidan en torno a los siglos XII y XIII, y por otro lado, con un poquito de inercia en el tiempo, también al mundo burgués, porque, en fin, también esa transición de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media, pues sí, son consumidores en potencia, ¿no? Eso es, supone la creación de las grandes ciudades medievales y, en fin, el auge de nuevos modelos sociales que también están consumiendo, ¿no? Esa burguesía que también está consumiendo o que quiere consumir cultura, porque probablemente están imitando, pues, a pequeña escala lo que son las grandes cortes monárquicas. Y en ese mundo de las cortes es en paralelo el nacimiento de estas lenguas vernáculas y entonces es cuando se transmite por primera vez, ¿no?, estos textos, ¿no? Ah, claro, bueno, eso es muy interesante. Vale, ahí tocamos una parte de traducción que es muy bonita.
Dime, no sé qué te No, en ese aspecto, no quiero que te explayes en este sentido y que abordes ese cambio. Claro, vamos ese a salto, ¿no? Es un salto Mira, de prestigio, o yo siempre pienso si es para dar prestigio o para conservar los textos dentro de estas cortes o reinos cristianos. Vale, perfecto. Bueno, esa pregunta es una de la madre de todas las preguntas, no es una de las grandes preguntas. Voy a ser muy resumido, ¿no? Por tanto, pues se me podrán poner pelos por todos los lados. Pero quizás para dar una idea inicial, viene bien algo que voy a comentar. Los textos no se conservan por placer. Eso es lo primero que hay que desterrar cuando trabajamos. Tenemos que pensar además que estamos en sociedades, por un lado, preindustriales, con toda la precariedad que eso implica en las condiciones de vida, y por otro lado estamos en sociedades, o para el periodo que estamos enfocando, estamos en sociedades previas, por toda la imprenta y al uso del papel. Entonces eso obliga también a que el texto escrito esté en materiales que son raros. Un pergamino es caro. El papiro, con la caída del Imperio Romano, con la pérdida de Egipto, el papiro se pierde. No se escribe mucho, no se escribe para cualquiera, y por tanto se obliga a seleccionar textos. Qué interesante. Y claro, es que esto es muy importante. Entonces, frente a esa idea de literatura en esos mundos medievales, en fin, sí, vamos a entrar en el mundo medieval, lo que yo considero es que lo que hay es y ahora voy a ir enlazando lo que estamos comentando, lo que hay es una necesidad utilitarista técnica. Por un lado, tratados científicos, por otro lado, tratados, de botánica, de medicina, de todo tipo de estrategia militar, de todo tipo de disciplinas que pueden ser útiles para el hombre que las está copiando, para la sociedad en que se están copiando. Y dentro de esas disciplinas útiles hay una que es muy importante, que es la ética. Claro. Y la ética, es decir, la relación de personas entre ellas y con el poder que les gobierna, ¿no? Que puede ser una ciudad, puede ser un reino, puede ser lo que sea. Y la ética muchas veces viene expresada en textos literarios. Por ejemplo, todas las fábulas tienen una moraleja, para que nos hagamos una idea, ¿no? O uno, si considera literatura Cicerón o cualquier tratado filosófico que se dedica a realizar disquisiciones de conocimiento del mundo o de cómo se debe organizar una sociedad, eso que modernamente decimos que son textos literarios, en realidad son textos para un hombre medieval, son técnicos, porque les son útiles. Entonces, esa copia viene condicionada, por un lado, por la importancia que pueden tener esos tratados, y por supuesto, al final de la antigüedad, la antigüedad tardía es un momento bastante crucial en la historia de Occidente, poco estudiado a veces en las universidades y tal, ¿no? Nos centramos más en las épocas clásicas o áureas pero la época de cambio interesante que permite ese trasvase, ¿no? Del mundo antiguo a otros mundos, es la antigüedad tardía. Ahí se produce un fenómeno que es fundamental, que es el auge del cristianismo. Y ese auge del cristianismo implica que hay una nueva mentalidad, en la que hay una serie de dualidades, ¿no? La más clara, por ejemplo, es ser cristiano frente a ser pagano, ¿verdad? Pero eso va a ir condicionando también los tipos de textos que se van a ir seleccionando. Estos textos, si quedan en manos de la Iglesia, quedan en manos de la Iglesia porque los invasores bárbaros, hay un momento en el que la nobleza romana de finales de la antigüedad deja de pertenecer al ejército al final de la antigüedad. Por tanto, se vuelven burócratas, se vuelven administradores civiles. Eso tiene que ver, pues con esa crisis del siglo III en Roma, con esas innovaciones de los siglos IV y V, y en los que se tienen que incorporar contingentes enormes de bárbaros a los ejércitos del imperio, ya de manera absolutamente masiva. Hay un momento en el que
el ejército romano está compuesto prácticamente por bárbaros, no hay prácticamente mandos militares ni cuadros militares que tengan latinos, vamos a decirlo así, ¿no? Romanos de pura cepa, si se puede decir así, sirviendo. Entonces eso provoca esas sucesivas oleadas que van llegando, que van confiando en ese poder militar. Ellos desprecian ese mundo cultural porque la espada es lo que les da el poder, ¿no? Y en todo caso, ese mundo cultural está supeditado al poder de la espada, ¿no? Es decir, esas élites romanas su promoción llega de otra forma. Exacto, ¿no? Un caso muy típico para visualizar esto es el caso del rey ostrogodo, Teodorico, ¿verdad? Que tiene como magister officiorum, si no recuerdo mal, a Boecio, Boecio, nobleza romana. Boecio es un intelectual como la copa de un pino, pero él responde a un jefe militar que es Teodorico, ¿no? Esto frente a otras épocas del Imperio Romano. Boecio al mismo tiempo es cristiano, entonces ahí tenemos una cuestión muy interesante. Vamos a ver cómo, o Casiodoro, ¿no? Que otro gran personaje de esta antigüedad tardía, ¿no? El que funda el monasterio de Vivarium, creo que era por la zona de Calabria. Entonces esto va a provocar que esa cultura letrada va a quedar en ese mundo primero eclesiástico y en un mundo recluido frente a ese poder bárbaro. Eso va a seleccionar una serie de textos. Eso es lo que va a condicionar la transmisión de los textos hasta la Alta Edad Media. Y a continuación, cuando las grandes monarquías que se van consolidando, y podemos hablar de Carlomagno en el siglo VIII-IX, podemos hablar de Alfredo el Grande en el siglo X en Inglaterra, podemos hablar de los otónidas en los siglos X y XI en el mundo germánico. Ellos se van a encontrar con la necesidad de organizar vastos territorios, de organizar nuevos núcleos políticos, ¿verdad? El Imperio Carolingio, la Francia Orientalis, en el caso de los otónidas, esa Inglaterra incipiente en el caso de Alfredo el Grande y luego más adelante Enrique I y Enrique II. ¿Y a quiénes van a acudir? Ellos van a acudir, evidentemente, a esos textos, a esas posibilidades, a ese pensamiento que se ha conservado que les permite organizar esos reinos. Por tanto, Cicerón tiene utilidad para Alcuino de York, ¿no? Gran intelectual en la época de Carlomagno, porque Cicerón permite dilucidar sobre qué es eso del hombre virtuoso, qué es la persona entregada a un poder político, ¿verdad? Esa idea del vir bonus que se quiere construir. Esto Brunholz... Que los textos generan empaque, no estos estados florecientes, ¿no? Eso es. Lo que dice Brunholz, que era un grandísimo latinista de la segunda mitad del siglo XX, le explica rápidamente muy bien en el prólogo de un libro que el mundo medieval, el mundo europeo, se construye sobre las cenizas que ha dejado el mundo romano. El mundo romano es el sustrato de lo que luego va a ser todo Occidente. Y una pregunta, Sí. Cuando hablabas de la ética, me ha interesado si se continúa transmitiendo la moralidad del mundo clásico, ¿no? Por extensión, solo de repetirla. ¿Sabes lo que te digo? Claro. No sé si en ese aspecto es cambiante por la nueva influencia religiosa, o si trasladas, ¿no? O conservas ciertos textos que en realidad son cuentos morales del siglo I después de Cristo, eso en el siglo VI todavía se conserva siendo sociedades totalmente diferentes. La respuesta es equivalente. Sí y no. Es decir, evidentemente, claro, no, lo que va a hacer el cristianismo es seleccionar lo que le interesa. Un artículo que publiqué hace un par de años, muy claro. La actitud ante la muerte. Desde el punto de vista de la filosofía antigua. Cualquier escuela filosófica de la antigüedad, en general, es razonablemente optimista ante la muerte. Sí. Cualquier escuela, me da igual, el estoicismo, platonismo, aristotelismo, en general te dicen que el hombre sabio no debe de tener miedo a la muerte, porque eso es propio del sabio. Que allí donde está, si hay sabio trabajando es que no hay muerte, y si hay muerte es que no hay sabio. Entonces le quitan el miedo a la muerte, porque no está uno, no está el otro, ¿no? Y por tanto la ética la organizan desde un punto de vista del bien social. Ejemplos
por un tubo. Cicerón, Séneca, en el mundo romano, por supuesto en el griego, Platón, Aristóteles, pero vamos, nos valdría prácticamente cualquier filósofo de la antigüedad, independientemente de la escuela filosófica. Los matices van por otros lados. Un hombre debe de ser bueno. ¿En qué consiste ser bueno? Consiste en ser capaz de mantener una vida afable en el mundo público, es decir, en la ciudad, ¿no? En ese espacio público donde uno vive. En lo privado habitualmente ser respetuoso y nadie se mete, pero en la medida en la que creamos concordia pública a través de unos valores comunes, de unas virtudes, ¿verdad? La definición, por ejemplo, de las virtudes cardinales sobre ese comportamiento virtuoso, producimos o actuamos de una forma buena y esa bondad produce felicidad en sí misma. Eso es lo que te va a decir un filósofo antiguo. Llega el cristianismo y el cristianismo lo que hace es una gestión del miedo. Esa es la gran triquiñuela, ¿no? Vamos a decir, que tiene el cristianismo. Es decir, ellos te dicen, no, vamos a ver, es que después de esta vida sí que hay un más allá porque esa muerte tiene dimensiones, ¿no? Ahí está el paraíso, está el infierno. Crean una escatología muy fina. Y por tanto, gestionan el miedo a ese más allá para condicionar el comportamiento presente. Lo que conocemos ya todos. Si te portas bien, vas al cielo. Si te portas mal, vas al infierno. Ahora, ¿en qué consiste portarse bien o en qué consiste portarse mal? Ya no es lo que va a decir el filósofo antiguo. Va a ser lo que te diga la autoridad cristiana, ¿no? Es un constructo. Exactamente. Y eso es muy interesante porque entonces ya anudas el comportamiento a un miedo a la muerte, a una escatología. Eso es muy interesante. Ahora bien, eso no quiere decir que el cristianismo no sea capaz de ver, porque el cristianismo también consiste en organizar una sociedad, ¿verdad? Dentro de un marco, por supuesto, espiritual, pero el cristianismo, o al cristianismo le valen numerosísimos de los postulados de la filosofía antigua, pues por ejemplo la idea, ¿no?, del cuerpo y el alma, ¿no?, que está ya perfectamente definida en el platonismo, ¿verdad? Bueno, una de las preguntas que podrían desarrollar cierto interés entre el alumnado es ese cambio, ¿no?, del paradigma de las lenguas, ¿no? Perfecto, sí. Ah, Que no respondí a las preguntas. bueno, porque te he antes. cortado yo. Entonces, Y solo voy por peteneras, es un desastre. Volvemos a eso porque me parece emocionante, ¿no?, ese cambio y por qué se da y por qué acaba por instaurarse el camino en paralelo de dos producciones. La pregunta es fascinante y para todas las épocas. Y voy a poner te lo voy a ilustrar con una serie de ejemplos, ¿vale? Creo que esto puede resultar interesante a gente que trabaje con traducción. En primer lugar, esta cuestión de la traducción no es exclusiva de un mundo medieval, es un paso latín al vernáculo, eso se produce desde mucho antes. El ejemplo clarísimo, la Biblia. La Biblia que no es un libro, es la Biblia, ¿no? Los libros, ¿no? La historia de la Biblia es fascinante y es un galimatías, en fin, que se requerirían 3 vidas de estudios o 4 para empezar a entenderla en el detalle. Pero básicamente lo que hace Jerónimo de Estridón, que a dar ese ejemplo concreto, en el siglo IV después de Cristo, es el Papa San Damaso, si no recuerdo mal, el que le encarga traducir la Biblia de los textos originales, hebreo y griego, al latín. Luego aquí ya tenemos una primera cuestión de traducción que es fascinante. Digo la Biblia porque la Biblia es el libro, ¿no? Es el libro al final de la antigüedad y por supuesto es el libro durante toda la Edad Media y es el libro que organiza los conflictos que va a tener la Europa moderna, por ejemplo, ¿no? Y todos sabemos que ese texto base del cristianismo es el teléfono escacharrado. Es una traducción de una traducción. Bueno, es una cosa fascinante. La palabra de Dios es inamovible, ¿no? La verdad revelada. Pero es que la verdad revelada está traducida. En fin, es un galimatías y, en fin, los hombres de todas las épocas son conscientes de que este problema está ahí, ¿no? Es el elefante en la habitación. Es uno de los problemas que hay, por supuesto, o por cierto, la Universidad de Alcalá
cumple un papel fundamental en esta historia del texto bíblico, porque el cardenal Cisneros, ¿no?, a principios del Renacimiento, pues querrá reestablecer o realizar una nueva traducción de la Biblia, pero prestando atención a los textos griego y hebreo, y que es lo que a la postre, bueno, pues la Biblia políglota complutense, y lo que está también relacionado con la fundación de la propia Universidad de Cádiz. Interesantísimo eso. A continuación, para que otra cuestión ligada a la traducción fascinante. Cuando cae el Imperio Romano, la lengua del mundo romano es el latín, pero cuando cae el Imperio Romano, cae todo el sistema educativo. Bueno, en el colapso que hay, una de las cosas que se pierde es el sistema educativo. Cualquiera que fuera el que va del mundo romano, pero sabemos que había posibilidades amplias y muy buenas de educación. Cae el sistema educativo. Por tanto, la gente ya no se va a educar en latín. Eso va a ir produciendo, ¿verdad?, ese distanciamiento progresivo de los antiguos habitantes de ese imperio con esa lengua precedente, que es el latín. Soy redundante. Pero eso va a ir provocando el desarrollo de nuevas hablas, ¿no? La evolución en cada región de esa lengua matriz que irá derivando en otras cosas. A lo largo de la Edad Media, también del Renacimiento, se le logra poner más o menos freno a ese proceso de evolución. Por tanto, cuando hablamos de traducciones, va a ser en periodos más relacionados con la Baja Edad Media. La Alta Edad Media, el mundo carolingio, el mundo otónida, la nobleza en el siglo XII de Enrique I o Enrique II, estos reyes angelinos, el latín se sigue manteniendo. En este mundo de la traducción, curiosamente, va a jugar un papel fundamental la península ibérica. También el mundo itálico, pero la península ibérica. Porque, bueno, en la Edad Media hay que tener en cuenta que hay un nuevo actor que es desconocido en la antigüedad, que es el Islam, ¿verdad?, el auge del Islam. Esto llevaría a abrir otra, en esta caja de muñecas rusas, otro mundo absolutamente... pero bueno, básicamente, y por resumir muy rápido, ese mundo islámico es un mundo muy abierto, muy interesante, en la medida que es un mundo profundamente helenizado. Esa Arabia que sale absorbe todo el saber que tiene el Imperio Romano a través del mundo bizantino. Y textos médicos, textos filosóficos, todo tipo. Entonces, eso se arabiza. Bueno, tiene etapas intermedias, ¿no? El Siriaco, Taidí, en fin, un jaleo tremendo. Pero ese mundo islámico, todos sabemos perfectamente que llega hasta la península ibérica, ¿no? También hasta el sur de Italia. Eso que nos dicen siempre que en el 711 los musulmanes invaden la península ibérica y que luego está el califato de Córdoba, las taifas, eso tiene consecuencias. Una de ellas es que todo ese caudal de textos que han pasado del mundo antiguo, que se arabizan como si fuera una lavadora, ¿no?, un movimiento enorme de mareas, acaba llegando a la península ibérica. Y hay que traducirlo. ¿Por qué hay que traducirlo? Porque nos encontramos ese mundo medieval hispano, y cuando digo hispano me refiero, ¿no?, a todos los reinos de esa Hispania romana, ese mundo hispano está en convivencia continua con ese mundo islámico. Entonces, en los siglos X y XI, conforme se van recuperando territorios del mundo islámico, 1085, conquista de Toledo, siglo XIII, conquista de Jaén, Córdoba, Sevilla y Murcia, por ejemplo, grandes centros de ese mundo islámico, se va a ir descubriendo, se va a intentar, ese mundo cristiano va a intentar absorber con urgencia, vamos a decirlo así, todo ese caudal de saber que tienen los árabes. El ejemplo más clarísimo, el Aristóteles Latinus. Otro ejemplo que quería dar. ¿Por qué? Porque Aristóteles, bueno, el conocimiento del griego se pierde en Occidente, Aristóteles es muy bien absorbido por el mundo árabe. Aristóteles, además, aparte de toda su filosofía, por los estudios de anatomía que tiene, es la puerta para el estudio de la medicina. Es muy interesante esto, por eso los árabes también tienen fama de grandes médicos en la Edad Media, porque junto con el saber aristotélico se pudo absorber el saber hipocrático y el galénico, ¿no?, lo que es la medicina grecorromana, y eso va a ser
traducido a partir, ¿no?, de este siglo XI y todo el siglo XII en la península ibérica. Tenemos a Gerardo de Cremona, tenemos a Germán Alemán, bueno, hay un montonazo de personajes, ¿no? Es muy conocido el caso, por ejemplo, del Papa Silvestre, que se educó en el monasterio de Vic, en Cataluña. Claro, él estaba absorbiendo esa ciencia árabe en ese mundo fluctuante de traducciones que es la península ibérica. Luego llegó a ser, ¿no?, Alberto Dorillaques, ¿no? Luego llegó a ser el Papa Silvestre y se le creó una leyenda negra diciendo que él había hecho un pacto con el demonio para adquirir su ciencia, ¿no? El pacto con el demonio quiere decir, pues, simplemente que él estaba absorbiendo saber de los infieles. Y bueno, eso pasa una temporadita en Esa dualidad no le fue bien durante un tiempo. Bueno, es interesante, ¿verdad? Entonces, estas parejas son... Tenemos un conocimiento más o menos interesante de cómo funcionan los traductores en esta época. Trabajan por parejas. Y es muy interesante eso. Hay un traductor del árabe o del hebreo, probablemente o quizás a una lengua romance medieval, y otra pareja que traduce del romance al latín. Pero en este momento, siglo XI y XII, todavía la lengua es el latín. Interesantísimo. Esto va a provocar la absorción de todo Aristóteles, que la península ibérica, o esencialmente la península ibérica, lo incorpora para Occidente, porque entonces Aristóteles se ha quedado desconocido, pero la península ibérica no hace buen uso de todas esas traducciones, sino que será luego la creación de las universidades a partir del siglo XII, y pienso especialmente en París, ¿verdad?, ese mundo francés, los que sabrán incorporar y reutilizar todo ese saber. En ocasiones nos ha faltado saber divulgar. Bueno, y saber incorporar, ¿no?, el I más D más I, ¿no? Nos ha faltado esa innovación final. Y otro eslabón en este momento que es fascinante, pues tiene que ver precisamente, y continúo, me extiendo mucho las explicaciones, soy un poco pesado también. Pero hay una parte muy, muy interesante que es un reinado que para la península ibérica es absolutamente crucial, que es el reinado de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, primero sirviendo a su padre, a Fernando III, luego ya él como rey, pero sirviendo a su padre Fernando III, él logra o él ayuda en las conquistas de Sevilla y de Córdoba y la de Murcia. Eso provoca, bueno, realmente las conquistas fernandinas, ¿no?, siglo XIII estamos hablando, producen una expansión de esos territorios cristianos absolutamente como nunca antes se habían dado en la península ibérica. Y es un problema de carácter político, de primer orden. ¿Por qué? Porque resulta que esos reyes, Fernando III, luego Alfonso X, están gobernando para una cantidad de súbditos que es variopinta. Los hay árabes, los hay en fin, cristianos, los hay cuya lengua es el árabe, los hay cuya lengua es lenguas romances, las que sean, es un follón. Y entonces Alfonso X tiene que tomar decisiones. ¿En qué lengua gobierno? Para que me comprendan todos. Y Alfonso X tomará la decisión de darle un espaldarazo a la lengua, en este caso la castellana, ¿no? Desde Castilla y León, él le da un espaldarazo, él decide que sea el castellano, no el leonés, no el gallego, sino el castellano. Lo utilizan los griegos, se sabe muy bien, ¿no?, para las cantigas, para una parte de la producción poética, que es en galaico-portugués o gallego-portugués, pero él, para toda su gran obra científica, sabemos, ¿no?, que la obra científica de Alfonso X es astronómica, es jurídica, es historiográfica, y me estoy dejando, y jurídica, ¿vale? Son las cuatro patas del banco alfonsí. Él, para desarrollar toda esa labor científica, que va a ser en castellano, él va a necesitar los materiales para realizarlo. Y para obtener esos materiales, él se va a dedicar a traducir al castellano, por un lado, todo ese caudal árabe, de literatura semítica, porque es árabe, puede ser hebrea, escrita en árabe, lo que sea, y también cultura latina. Él va a empezar a traducir todo eso al castellano. Esto es fundamental, es muy interesante, porque es con Alfonso X
con quien la lengua, en este caso la castellana, ya que estoy en Castilla me permito utilizar esta expresión, con la que el castellano alcanzará la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque las lenguas antes son esencialmente subsidiarias de la matriz, del latín. Son mulosas, son comentarios, pero no tienen ese vocabulario abstracto, no tienen ese vocabulario, esas construcciones sintácticas que sí posee, por ejemplo, el latín. Entonces, la traducción obliga a plantear una serie de problemas enormes de carácter léxico, como traduzco un término en latín o en árabe, como lo traduzco al castellano, de orden sintáctico o de orden gramatical, cómo logro esta estructura verterla al castellano, y esa labor de traducción de textos hispanoárabes por un lado y de textos latinos por otro, es lo que va a provocar el enriquecimiento soberbio de la lengua castellana. Bueno, en el Reino de Aragón se estará produciendo algo más o menos similar, o en el Reino portugués un poquito más tarde, pero eso es lo que va a provocar el enriquecimiento brutal de la lengua castellana. Pero además provoca que se vierta todo ese saber, ya digo, árabe o latino, que se vierta al castellano. Las ideas han pasado de sus lenguas originales a unas lenguas nuevas que son las medievales. Qué bueno, gracias por traer todos esos comentarios aquí. Y entonces, a partir de ese momento, el hecho de crear textos ya será por prestigio en castellano o se irá produciendo en latín a la vez que en castellano. Vale, perfecto. Cuando Alfonso X decide dar este espaldarazo enorme al castellano, tenemos que tener en cuenta que las noblezas, el espacio cortesano, ¿no? Su nobleza a la que él se dirige, es esencialmente desconocedora del latín. El latín está siempre relegado a ese mundo eclesiástico. Eso, además, en la península ibérica es un caso particularmente pronunciado. Por tanto, el latín se abandona. Esencialmente, no desaparece en la península ibérica, pero queda relegado, desde luego, a un secundario. Esto es muy interesante porque esto es más o menos paralelo a lo que está sucediendo en Francia con el uso del francés. Una situación más o menos sociopolítica similar. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Italia o de lo que ocurre en otros espacios donde se abandonará el latín más tarde. La península ibérica, en ese sentido, como digo, se deja influir por Francia, y habrá todavía una etapa posterior, ¿verdad?, en esta transición entre la antigüedad y el Renacimiento, donde se va a poner los ojos en la península itálica, ¿no? Ese movimiento humanista, ese fermento cultural, está produciendo unos cambios que se están dejando sentir, o a los que Europa no es indiferente. No en vano, ¿no? La Corona de Aragón, para ese siglo XIV-XV, ya se está instalando en la península itálica. Francia también tiene los ojos puestos en Italia. A la iglesia van los grandes prelados de cualquier... En fin, es un melting pot, ¿verdad? Esa península itálica. Y esos cambios producen un nuevo paradigma en el que, por un lado, esas lenguas nacionales, vernáculas, se consolidan, pero va a haber un renacer del uso del latín, y además de un buen latín, ¿no? O eso es lo que pensaban los humanistas italianos. Luego todo esto da lugar a Otras controversias. a otras controversias. Pero va a provocar un auge del conocimiento del latín en toda Europa y muy particularmente en la península ibérica. Es decir, en los siglos XIII, XIV y XV el conocimiento del latín queda relegado en la península ibérica, pero en el XV y XVI hay un repunte, vamos a decirlo así. Qué bueno, Guillermo. Yo creo que vamos a acabar aquí. Joder, Y, claro, por supuesto. Y te agradezco mucho que hayas querido formar parte de la comunidad de este máster interuniversitario que promociona la Universidad de Alcalá, la UOC y la Autónoma de Barcelona, y espero que al resto de la comunidad de estudiantes le haya gustado, ¿no?, escucharte, igual que me ha gustado. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto formar parte de esto y, en fin, que des la oportunidad, ¿no?, de que nos conozcamos
en fin, entre diferentes espacios universitarios, ¿no? Que también es muy importante. Perdón si me he alargado, pero es que las preguntas de Jordi son francamente interesantes del alumnado. y extensas, ¿verdad? Pero bueno, gracias a todos. Venga, sin más, nos vemos.